Hola Itza, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estuvo tu clase de odontología? Bien, Moral y en los valores. bien, chévere, me gusta. Ah, está bien. Bueno, este, debemos chequear. No, yo no me he metido hoy en el aula porque estoy corrigiendo un poco de trabajo de otra. Ay, profe, también las dos hemos estado así, porque yo con el tema de la mudanza, todo, he pasado abriendo cajas, sacando. Yo creo que ya esta semana, por fin, ya tenemos todo listo acá. Ya. ¿Y pudiste entregar el trabajo uno y el hilo de discusión? No, profe, lo tengo ahí armado, me faltan unos detalles, pero vi que la fecha se me venció. Así le dije al profesor de odontología, le dije, ya algunos los tengo listos, pero no los he podido subir. Y la fecha era hasta este fin de semana pasado. Ajá, lo Como vi. que te lo voy a abrir hasta este fin de semana, entonces, Ok, hasta el fin de semana. Menos mal que me dijiste, que estamos hablando, pues. Ok. Pero lo que sí va es el examen este viernes, Ixa. ok, Lo que va a ir es con muy poca información, con básicamente lo que poco que podamos ver hoy, cualquier información respecto a eso. Bueno, hoy nos toca hablar. ¿Ves la presentación, Ixa? no, A ver, vamos a ver, compartir pantalla. No está, ya va. Déjame volver a abrirla.
Ok, ahora sí. Bueno, debes verla. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Bueno, hoy debemos empezar la parte teórica de nuestra asignatura, que es realmente lo que es eh, la administración eh, escolar. Este, para hablar de administración en la escuela, tenemos que hablar del concepto de administración en general, ¿verdad? Y entonces, y después verlo como un proceso. Entonces, esta noche vamos a discurrir sobre eso. Si tú tienes una idea, Ixa, tú lo planteas. Acuérdate que esto nos lo están monitoreando también y tu participación es importante y tu experiencia también. Entonces, vamos a ir de una vez al tema educativo. Primero que la administración educativa es un campo multidisciplinario. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. O sea, es decir, no hay una profesión específica que abarque toda la administración de el área de cualquier organización y menos del área educativa, sino que realmente eso compete siempre a un grupo de profesionales, porque hay varias gestiones o varios subsistemas que trabajar que requieren una especialización. Por ejemplo, el área de recursos humanos. Ok. O sea, entonces tenemos que hacernos de alguien en el sistema educativo que conozca de esa área para poder entonces trabajar con el reclutamiento y la selección de esas personas, con los pagos de sus nóminas, con la administración de bienestar social, en fin. Entonces, requiero de alguien que tenga conocimiento en recursos humanos. Entonces, no es solamente el educador el que está dentro del sistema de la administración educativa. Tampoco, también requiero de personas o de la especialización en finanzas, es decir, aquella persona que me ayude a llevar las cuentas, los estados financieros, las inversiones, los gastos, las entradas, los costos en la organización. Y también necesito, pues, eh, de las personas o de los conocedores de los diferentes, eh, vamos a decir, subsistemas que gestionan lo material. Y cuando hablamos de eso, bueno, hablamos, por ejemplo, de un servicio general, de el mantenimiento de la estructura física, Ajá. el mantenimiento de los sistemas, de los servicios mismos, ¿ok? Entonces, oye, no es nada más la labor docente, sino este conjunto de actividades de gestión, de proceso administrativo que se hace dentro de una institución educativa y que requiere un enfoque multidisciplinario. Entonces, pues, empecemos por allí, ¿no? Eh, los educadores han tenido que desarrollar esas habilidades a través de formaciones de quinto nivel. Ahora vemos que hay posgrado en En administración de administración y recursos. gerencia educativa, por Ujú. ejemplo, que nos dan un poco justamente de todos estos procesos de planificación, coordinación, organización, etcétera, del sistema y nos da además herramientas para por lo menos conocer básicamente estas diferentes disciplinas y poder negociar con un ente externo o con un dador del servicio, porque ciertamente
el director de plantel va a dirigirlo, va a ser el principal gestor de la administración, pero obviamente no tiene por qué conocer a profundidad todas las áreas, pero sí hacerse del especialista que le va a dar insumo para él tomar decisión. Es Ok. decir, a lo mejor él no va a conocer a profundidad cómo se hace una nómina de personal, pero sí va a conocer de los gastos de la nómina y que se lo hagan y que le den, que le rindan cuenta por eso. Entonces va a tener que buscar a alguien de recursos humanos, pero tiene que conocerlo, tiene que conocer las bases. Igualmente para el estado financiero, a lo mejor él no va a hacer los cálculos, ni va a conocer de los tributos que hay que pagar o que hay que calcular, o de los costos de inversión que tienen que hacer la organización, la empresa, la institución, en este caso educativa, pero sí tiene que saber leer un estado financiero y hacer un presupuesto y ver cómo gasta, cómo ahorra y cómo gasta. Entonces, aunque él no sea un experto y tiene que buscar a ese equipo multidisciplinario, pues en la toma de decisiones de él requiere pues de un conocimiento básico y es por eso que ustedes tienen en su formación académica de pregrado estas asignaturas justamente para ir adentrándolo en esta gestión, que aunque no es directamente docentes, pues sí les atañe. En cualquier momento ustedes tienen que asumirlo. Se considera un eslabón de desarrollo profesional, es decir, los docentes migran en ascenso, o sea, ascienden a cargos para cargos de este tipo que son de mejor o mayor remuneración. Entonces, es importante pues que el educador sepa que tiene que esta otra parte de su realidad educativa que asumirla, eh, que es justamente la administración educativa. Ahora bien, es solamente, es solamente hablar de cómo se habla en las organizaciones normales de recursos humanos, financieros y materiales. No, para ustedes es más complejo, porque eh, hay, dentro de ese sistema administrativo educativo también se incorporan unas políticas educativas nacionales. Es decir, no hay libertad para Ajá, gestionar esa empresa que se llama institución educativa como si fuera o una organización privada o aún siendo privada. ¿Por qué? Porque va a depender del sistema de políticas públicas educativas. Eso le añade, como vamos a decir así, otra arista de complejidad a la función administrativa, que el educador, entonces también para administrar eficientemente el sistema educativo o la institución en este caso, tiene que conocer bien las políticas educativas existentes en ese momento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos montar en estos momentos un colegio o en tu colegio, quisiera implementar un cambio estratégico, no ajá. pudieran dejar de ver, por ejemplo, de que existe unas políticas de inclusión, eh, vamos a decir, precisas del ministerio o de que tengan, por ejemplo, una priorización desde el punto de vista de la política, las etnias.
sea, uno puede decir, porque yo no le entiendo el lenguaje a un guarao, yo no lo puedo aceptar en la escuela. Eso no lo puedes decir, porque Ajá, acá, desde el punto de vista de política educativa, está normado de que no haya esa exclusión. Entonces, fíjate, eso es una parte administrativa, ¿no? Eh, propiamente educativa desde el punto de vista del acto de enseñanza y aprendizaje, pero que es inherente al rol educador. Entonces, las políticas educativas también forman parte de la administración, porque hay que manejarlas para poder darle efectividad a el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la cosa no queda allí tampoco, porque hay un diseño curricular también. ajá, que también se debe considerar. Exacto. ¿Quieres hablarme tú de eso, un poco de tu experiencia? No, bueno, escuchando lo que me ¿Cómo lo dices, ves tú? ¿Cómo lo ves? ciertamente, de hecho, lo conversaba con el profesor de deontología también. O sea, existe el reglamento del ejercicio docente que norma, ¿no? Y hay que obedecer a eso, como usted lo está diciendo. O sea, aunque yo sea la dueña de mi propio colegio y yo pretenda aplicar quizás cosas que pueda haber, por ejemplo, ahorita que tenemos acceso a ver cómo trabajan en otros países, Uh -huh. ¿verdad? Y que nos pueden parecer maravillosas, pero que si no van en consonancia con ese reglamento o con la ley de educación, pues no podemos aplicar. Aún y cuando sea bajo mis propios recursos. Así es. Y con el diseño curricular es exactamente igual, porque tú tienes un programa, eh, vamos a decir, diseñado bajo ese esquema, Ajá. y donde si tú eres objeto de supervisiones y el incumplimiento de esa matriz curricular afectaría, vamos a decir así, tu rendimiento. O sea, el Ujú. docente no está cumpliendo con el diseño establecido. Entonces, eh, todos estos elementos conforman parte también de la administración, no lo debemos olvidar. Que no es solamente la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales de la institución, sino también la gestión de las políticas, del diseño curricular tal como concebido, uh-huh, este, de, y de la propia supervisión de la calidad educativa, ¿ok? Es decir, también consideramos administrativo el acto de que no seamos, que seamos supervisados o de que hagamos ejercicio de supervisión a otros. Eso también es administración, el ejercicio de la supervisión. Entonces, son todos estos elementos lo que se consideran parte del proceso de la administración educativa. Como ve, no es sencillo, tiene sus complejidades, porque, No, para nada. sí, señor. Por eso es lo que nos va a garantizar de manera eh, proba, pues, que el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes se den de acuerdo a lo planificado. Entonces, podríamos decir que la administración educativa se define como el proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros y materiales en instituciones educativas para lograr los objetivos educativos y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Según la Real Academia Española, la administración educativa es la gestión de los recursos y actividades de los sistemas y los centros educativos, es decir, también del macrosistema y de la institución en sí. Ahora bien, Isa, ¿qué quiero yo que tú averigües?
y que Ajá, para el examen, que veamos qué significa desde el punto de vista general planificación, organización, dirección y control, por lo menos a nivel macro. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo ajá, de estas 8 semanas. Vamos a darle una semana a la dirección, otra al control con cuando veamos los elementos de supervisión. Incluso tienes las dos lecturas que vas a desarrollar, que te la dejé en el aula ya las ajá. tienes allí en el aula, en PDF. Vamos a desarrollar esos aspectos específicos, pero no quiero que arranque sin decir, ah, bueno, es que para mí son procesos similares. Y no, la planificación es el primer acto administrativo, ¿verdad? Y que consiste en vislumbrar estratégicamente qué es lo que quiero conseguir, ¿ok? Donde fijo los objetivos generales y donde diseño este, la misión a conseguir a corto y a largo plazo. Pero no ese objetivo que yo quiero alcanzar, que yo quiero lograr, que yo quiero llegar a tener, a concretar, yo tengo que hacerlo de una manera que me produzca menos costos que de todo tipo, ¿verdad? Humanos, financieros, materiales, pero con un máximo de productividad. Y para hacerlo yo necesito ordenar todos mis recursos. Ujú. A eso lo llamo organizar. Organizado. Y ese organizar lleva, lleva consigo una estructura. Es decir, yo voy a poner funcionalmente en sectores, en segmentos, en cajas, este, qué va a hacer cada quien. Y eso es lo que llamamos organigrama, Ajá. donde hacemos la división del trabajo, a qué le compete a cada quien, hasta dónde debe llegar, el nivel jerárquico que tiene cada quien de acuerdo a la altura de la pirámide en la que esté, y a esa organización en organigrama es la que vamos a cumplir, es la que esperamos, donde nos dicen los niveles de reporte, quién le reporta a quién tiene un nivel más alto. Entonces, eso es organizar, porque es la división funcional del Ujú. trabajo, lo que le compete a cada quien hacer para alcanzar lo que allá planeamos. ¿Ok? Pero eso lo tiene que hacer alguien, o sea, alguien tiene que garantizar que eso se cumpla de acuerdo a lo establecido, ¿verdad? Que y que además retroalimente al sistema si se puede hacer, no se puede hacer, hasta aquí lo podemos hacer, Ujú. este es el alcance y esa es la dirección. Es el que lleva realmente el volante de eso, de esa organización, hace los ajustes y da la retroinformación al sistema de planeación para decirle, epa, pues esto se puede alcanzar, pero esto no, con estos recursos sí, hasta aquí llegamos, ¿ok? Y esa es la dirección. Luego, la dirección tiene que también darle entrada o permitir, en este caso, en el sistema educativo específicamente, eh, hay un nivel organizacional que no está dentro de la institución educativa, dentro del plantel.
pero que es muy fuerte. Hablábamos de las políticas educativas. Esas Ajá, políticas educativas llegan en forma, ¿verdad? De orden, de leyes, reglamentos, bueno, empezando de la Constitución, en orden, por medidas constitucionales, leyes, reglamentos, políticas, ordenanzas, eh, memorándum, es decir, toda una escala de instrucciones que se deben cumplir, pero que no son propias de plantel, que sino que vienen de fuera. Y la dirección tiene que permitir, para lograr que eso se consiga los objetivos, esa supervisión, ese control. ajá, Y entonces ahí es que viene la supervisión educativa, que la hay dentro de la institución desde el punto de vista de que, bueno, yo tengo un coordinador académico, tengo un ajá, coordinador, ajá, pero tengo también figuras externas que van a tener que dar cumplimiento de todo este conjunto de ordenanzas, leyes, decretos, normas, memorándum, que vienen desde afuera en forma instituida como política de Estado, política educativa. Entonces, pues tenemos desde ese punto de vista un control también. Tenemos una dirección y tenemos un control. Entonces, estos son desde el punto de vista macro, uh-huh, pero yo no quise darte los conceptos, planificación, organización, dirección y control, para que tú los busques y esto que estamos hablando acá lo vuelvas a reflexionar y lo consolides. Esa es la idea. Este, porque en los sistemas educativos tienen una aplicabilidad muy específica. Las, ajá, en las organizaciones, eh, en las empresas, eh, el proceso administrativo es mucho menos complejo, o es menos complejo porque no existen mm, tantos elementos de política exterior, de políticas educativas y de cumplimiento de un riguroso diseño curricular. O sea, a ti no te dice, al empresario, no le dicen, tú tienes que hacer el diseño del producto así. claro, Uh-huh. En cambio, al sistema educativo sí le dice, tú tienes que ir por este diseño. Entonces, eso le da a la administración un matiz distinto, unas características distintas, aunque sean los mismos procesos administrativos. Entonces, esto va haciendo pues que el proceso de organización y administración educativa sea bien sui generis al sistema educativo. De allí que se han creado tantas especialidades allí y los educadores han tenido, no solamente en Venezuela, ¿ok? En todas partes del mundo, que nivelar muchos conocimientos, estudiar muchas otras áreas para poder administrar bien su sistema. Eso es igualito que los médicos. El sistema educativo y el sistema de salud comparten esos elementos en común, sí, que tienen muchas ordenanzas que eh, los controla, y encima que no solamente tienen que separar de su función propiamente técnica especializada, el educador educar y el médico curar, para administrar. En este caso ellos el sistema hospitalario y ustedes el sistema educativo. Entonces, sí.
eso complejiza la función del educador en este caso. Y hallar el equilibrio incluso con la ley del trabajo. Ah, y mantener el equilibrio incluso con las leyes exactamente concomitantes, Ujú. porque a ustedes, por ejemplo, en el sistema educativo también hay otras leyes orgánicas que les impactan, por ejemplo, la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo también. Ajá, Ustedes también tienen, son objeto, por ejemplo, de visita del INSACER, porque la trabajadora no tiene, o sea, puede ir las allí, condiciones las condiciones o- de trabajo, los riesgos psicosociales, todo eso sí. también está. Entonces, hace más compleja Más la la administración escolar. administración, exactamente. Bueno, ahora, desde el punto de vista científico, como ciencia aplicada, la administración educativa incluye varios elementos que también hay que detenerse, analizar y estudiar. Ay, Dios. Primero, la toma de decisiones basadas en datos. El sistema educativo se maneja con cifras, todo tiene que ser cifras, todo. No, ahí no hay impresiones. Entonces, Ajá, tienes que hacerlo todo en base a un presupuesto, en base a un número de estudiantes con los que estás trabajando, en base a objetivos alcanzados o a la cantidad de cumplimiento del programa. O sea, todo en el sistema educativo está medido y toda la toma de decisiones se basa en datos. O sea, que tú vas a tomar una decisión, dame números, pues, siempre, sí. dame cifras. Luego está de que como es un sistema complejo, como lo venimos tratando, como venimos viendo, que nadie va a saber de todo, pues se requiere de la colaboración, la cooperación. O sea, es, Como hablaba al principio. es un trabajo, es un sistema que requiere trabajo en equipo, que hay que, requiere también mucha adaptabilidad a los cambios, porque hay una política, mañana hay otra, y tiene que adaptarse la institución quiera o no quiera. Sí. A partir de esta fecha, tal cosa. El año escolar comienza tal fecha. Entonces, tú Incluso puedes cada haber ministro, Ujú. Dime. incluso cada ministro, Incluso cada ministro. que a veces en un mismo periodo escolar puede haber dos, tres ministros y bueno, cada quien ajusta su normativa, sus lineamientos y hay que también apegarse a él. Y eso significa supervisiones diferentes, Sí, controles diferentes, presupuestos diferentes. Le suma, le corta, hubo un recorte, ahora tienes esto. Tú pensabas que iban a arreglarte el parque infantil o que te ibas a tener, ahora no. ahora no. O sea, todo eso. Eso es administración. Ujú. También requiere, oye, que como todo eso es con el fin de un proceso de aprendizaje, no puedes excluirlo. A pesar de todas las condiciones adversas que tenga, de las prohibiciones, de los ajustes, de los tipos de controles autoritarios o no que tenga, tienes que promover como gestor administrativo un clima de aprendizaje positivo. O sea, encima de que a ti te estén por cerrar el colegio, por decírtelo extremadamente, Ujú. tienes que promocionar y promover, mientras estés en el colegio, un proceso de aprendizaje positivo. Por eso es que de allí también provienen muchas diatribas, muchos encontronazos, muchas dificultades entre
la comunidad de padres y representantes o y el gestor administrativo. Bueno, es que esto no lo podemos soportar, es que tiene que decirnos las cosas con tiempo, es que, y el gestor tiene que promover que eso sea así, de que Sí, haya un proceso positivo de gestión y de aprendizaje también. Promocionando una comunicación efectiva, tiene que volverse hábil el gestor en todo, sí, o sea, el administrador en comunicarse efectivamente, saberlo decir, hacerlo, decirlo así. propiciamente. Yo les digo De, a mis maestras, ellas me echan broma porque yo les digo siempre, la comunicación debe ser efectiva, oportuna y asertiva, porque si tú lo dices incluso en el momento que es, pero no lo dices de manera asertiva, no, estás fallando en la comunicación. Entonces, es importante eso. Y ciertamente, cuando te toca incluso transmitir, tú estás en el medio de la administración y te toca transmitir todos esos cambios porque debes adaptarte a los nuevos lineamientos que envían, tienes que no solamente que la comunicación sea oportuna, sino que de manera asertiva, porque el docente cuando está planificado muchas veces le decimos, mira, para hoy acaban de enviar que tenemos que trabajar la paz, por decir algo, que es lo, vamos a trabajar la paz, pero ellas lo venían trabajando, pero ahora están diciendo que dramatización, ¿no? Entonces hay que asumir ese cambio, pero para que esa información ellas la reciban con amor, yo tengo que manifestársela de una manera positiva. claro, veamos lo bueno de esto, esto nos va a traer este beneficio, o sea, Ajá, todas esas cosas, sí, pero hay que hacer una comunicación efectiva. El que tiene el rol de administrar la gestión tiene que saberse comunicar efectivamente, que eso sí, incluye la asertividad, el momento propicio, porque si tú no eres oportuna en el momento, también sí, hacerlo asertivamente y bueno, y luego una capacidad de ética, que lo estás viendo en estos momentos, y de liderazgo para saber conducir a esos seguidores a que realmente se logre el objetivo, y que además de que se logre el objetivo, no perdamos de vista nuestro propósito general, que es el aprendizaje de los. exacto. Entonces, estas serían las características fundamentales de la administración educativa. Fundamentales, no, no, no abarca todas, pero sí las fundamentales. ¿Ok? Aquí podemos hablar de muchas más, Sí, pero claro. las básicas, las que, bueno, cuando hablamos de toma de decisiones basadas en datos, es hacerlo objetivamente, saber que tenemos que trabajar en equipo para lograr los objetivos, a hacer comunicación efectiva y actuar con ética. Realmente esos son pilares fundamentales para administrar una gestión eficientemente. Ventajas y desventajas. Bueno, la ventaja de una administración educativa es mejora la educación, obviamente. Sí, Busca constantemente la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Cuando estamos administrando, ese es nuestro norte, nuestro norte, nuestro norte. Buscar el mejoramiento de la enseñanza. Ayuda a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles. Ujú. Porque cuando yo tengo un sistema administrativo diseñado, pues yo puedo flexibilizar en términos de esas variables que vienen externos. Bueno, puedo contraer, puedo dar, me contrajeron el monto en dinero, pero yo puedo utilizar esto que tengo aquí, ¿ok? Pero
si yo realmente estoy formada en administrar eficientemente. Mira que sí, que el director de un plan serio digo, y la gente de las coordinaciones son expertos en eso. Y enfoque hacia el estudiante, ¿ok? Promueve un enfoque centrado en los estudiantes. O sea, yo como administrador siempre estoy pensando en el fin último, que es mis Ujú. estudiantes, los estudiantes. O sea, pensemos en eso, que es el fin, Claro, esa debe ser la máxima la siempre. máxima. Esos son, vamos a decir que las tres ventajas de hacer una gestión eficiente. Pero por supuesto, eso no es que no lo vamos a considerar desventaja, pero sí tiene unos costos altos. Primero que es complejo. Complejo porque exige conocimiento especializado múltiple. O sea, tú tienes que saber, bueno, el educador es psicólogo, es médico, Sí, es totalmente. enfermero, es de todo, ¿ves? Ahora imagínate en el rol